Con nosotros se encuentra Aurelio Barría, fundador de la entonces Cruzada Civilista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Protagonista de aquel tiempo, de aquel momento negro que se vivió en nuestro país, sin lugar a dudas. Y lo primero que le toca preguntar es, ¿siente usted personalmente que el perdón que pide Manuel Antonio Noriega también significa arrepentimiento? Mira, no solo es la opinión individual, sino la reacción que ha habido en la comunidad. Quizás por los gestos, quizás por el tono, quizás por su perfil y su comportamiento, no siento que ha conseguido su objetivo. Si la declaración que presentó en esta entrevista tenía el objeto de que la comunidad sintiera pasión, compasión y que sencillamente encontrara en un señor mayor la oportunidad de que regresara a su casa y no continuara en la cárcel por todos los graves hechos que se le imputan y los cargos porque él fue condenado, no tuvo el resultado. Yo personalmente siento que sí, ha sido un paso importante que lo ha dado. La pregunta que me hago es por qué en estas alturas, después de 26 años, ¿qué pretendo? ¿Recibir casa por cárcel en estas circunstancias cuando la gente que ha sido detenida se arrepiente o se ablanda porque la cárcel no es fácil y quiere pasar los días en su casa con su familia, aunque sea el país o la casa por cárcel? Pues yo creo que él tiene una responsabilidad y a él se le acusa y se le ha imputado cargos por ser el responsable y actor intelectual de hechos como la muerte del doctor Espadafora, ¿no? Giroldi, la masacre de Albrook, Eliodoro Portugal. Entonces los familiares que viven estas circunstancias han expresado que no tienen la verdad de los hechos. Claro. Y el ciudadano quizás joven que tenía menos de 20 años en aquel entonces, en 1987, quizás no lo comprenden, dirá, bueno, ya que se vaya para su casa. Pero es que eso no es así. Las opiniones varían. Y habría que agotar también esos procesos, como bien lo dice, que también tiene pendiente en la justicia ordinaria. Y el pedir perdón no obvia que los procesos legales continúen. Y yo creo que esa es la situación que tenemos que enfrentar. Nosotros no somos quien para perdonar, claro, pero no vamos a olvidar lo que pasó. Cada persona en su fuero interno decidirá si él considera, pero esa decisión no influye en las decisiones de la ley de los hombres que él tiene que enfrentar. A su juicio, ¿es el momento para darle esa casa por cárcel que tanto han apelado, tanto sus familiares, su defensa y bueno, él mismo a través de esta entrevista? Obviamente. Yo creo que él no hizo una entrevista, él hizo una declaración y no contestó en absoluto las preguntas que se le hicieron sobre el caso Espadafora, el caso Giroldi, la masacre de Albrook. Él tiene que hablar, él tiene que decir qué siente, tiene que proyectar ese arrepentimiento, ese acto de contrición. Yo pienso que los cristianos en este país que se confiesan y buscan el perdón no encontraron a una persona compungida, arrepentida, de corazón, sino hablando con la actitud de un jefe militar. Sí. Usted hablaba de ese tono de voz, ¿no? Yo creo que para muchos ha sido como prepotente, sigo siendo aquí. Los gestos faciales, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, sin embargo, en el fondo, él dio un paso y dio un acto sorprendente después de 26 años que no había hablado. Evidentemente fue noticia, ha creado reacción pública en las redes, en los medios, pero yo creo que eso tiene su momento y los panameños sabremos evaluar y la justicia también tiene que evaluar. Yo no creo que ha recibido la acogida que esperaba de uno, de que él tiene que ir a la cárcel. Yo comprendo que han pasado muchos años en la cárcel y algunos piensan, abogados, que ha acumulado un tiempo para poder computarse sus penas. Sin embargo, hay procesos pendientes y la ley es la ley para todos los panameños. Si la edad requiere que vaya a su casa, hay muchas personas que están en la cárcel, no solo en Panamá, en otros países, porque sencillamente tienen que cumplir sus penas. Él tiene una responsabilidad que atender. Señor Barría, alguien cercano a todo el proceso que se llevó con Noriega me decía, Siria, lo que pasa es que el expresidente Martinelli le prometió a él que en algún momento le iba a dar esa casa por cárcel. ¿A cambio de qué? Buena pregunta, esa parte no me la dijo, pero ¿a cambio de qué pudo haber sido? A cambio de muchos favores, como en todo caso. Hay un quid pro quo, yo te doy y tú me das, y Martinelli era un experto en eso. O si me apoyas y tomas, te doy poder y te doy dinero a cambio de complacencia, a cambio de recibir los fondos del erario.
En este caso quizás quería embarrar, como dice el buen panameño, a muchas personas para él poder tener un instrumento político en un momento dado. Él no daba nada por nada. Y yo creo que eso lo estamos viendo en este momento. Pero que él se mire en ese espejo porque va a estar 20 y tantos años en la cárcel. Se dice que se cierra el círculo de los militares o de esa era militar. Sin embargo, vivimos en el pasado gobierno cierto estado de autoritarismo. De dictadura civil. Y vivimos una dictadura militar por 20 y tantos años. No nos confundamos, eso de la era y los tiempos tenemos que calificarlos como son. Nosotros vivimos un régimen de había un autoritarismo y los militares en ese momento, después de Torrijos y los demás que vinieron, terminando con Noriega, tuvieron mandando sin el respaldo y el apoyo de los votos de los ciudadanos panameños. En este caso, en el periodo anterior, elegimos a un presidente que desde la presidencia de la República tomó el poder e impuso una dictadura civil con miedo, atropello y corrupción. Esos tiempos tienen que cambiar en Panamá. Y yo creo que los panameños estamos tratando de vivir un proceso de fortalecer nuestras instituciones democráticas. Ahora, pareciera que al final del camino, los civiles, los que creemos en la democracia, no hemos hecho bien ese trabajo de consolidar esas bases que nos permitan vivir en esa sociedad democrática y que exijamos que se respeten esos derechos y hacer ese alto a las violaciones. Es que la democracia no es un fin, es un camino y nosotros tenemos que ir permanentemente, ser observadores y defender esos principios sin miedo. Esa es la palabra, miedo. Siento que hubo mucho miedo. Sin tener aprensión y sin tener la codicia de la corrupción, que eso es lo que ha dañado a esta sociedad en todos los niveles, en la administración de justicias, en las eras, hablando de la era militar, no militar. En los políticos, en los funcionarios públicos. Yo creo que el país requiere que hagamos un alto y que vivamos y construyamos el país de los panameños queremos, de los panameños honestos. Y somos muchos. Lo que pasa es que una manzana podrida daña toda la caja. Y yo creo que en este momento nosotros tenemos que mirar hacia adelante, exigir que haya una administración de justicia y que las personas que tienen que rendir cuentas y ser juzgadas vayan ante la ley de una forma expedita y que nosotros podamos sentir que aquí no hay nadie por encima de la ley. Ojalá que lo podamos entender todos. A propósito, volviendo al tema de Manuel Antonio Noriega, ¿piensa usted que va a haber una segunda parte de que él esté con todo lo que se ha generado, todo ese ruido, y que también se habla de que ha dividido nuevamente a los panameños en cuanto a los que apoyan esa medida de darle esa casa por cárcel y que han sentido quizá cierta compasión por su situación de salud, su edad, versus a los que dicen, él no ha terminado de pagar, todavía hay dolor entre los familiares del daño que pudo haber hecho en el Estado Mayor que él lideraba en su momento? ¿Piensa que puede haber una segunda parte de Noriega que exige a la gente que hable lo que se espera? Bueno, la percepción que yo tengo es que él no está listo para decir toda la verdad que las víctimas y los familiares de las personas que sufrieron de un nivel u otro las circunstancias requieren para conocer y estar en paz, para saber qué pasó con sus deudos. Por la manera que se dio la reunión, quizás él está esperando esta reacción de la sociedad. Yo quisiera que él hablara y que dijera dónde están los cuerpos, dónde están los restos del doctor Espadafora, qué se sabe qué sabe él del padre Gallegos. Muchas preguntas sin respuestas todavía. Pero si tú no tienes la voluntad y lo que tú tienes es otro objetivo de compasión para ir a tu casa por cárcel, pues eso no lo ha conseguido todavía y lamentablemente para nosotros fue un paso que no es suficiente. Muchas gracias, don Aurelio Barría, por acompañarnos. Importante su opinión, por supuesto, porque vivió en carne propia todas esas situaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar durante el juicio hace ya 4 años allá en Francia. Y la verdad que sí, escuchábamos a Manuel Antonio Noriega muy fuerte, igual, así, con ese tono, cada vez que se le hacía una pregunta por parte de los magistrados de la sala donde estaba la audiencia, o la magistrada, mejor dicho. Pero bueno, como se dice, hay muchas cosas que aún la gente, los familiares quieren escuchar de Manuel Antonio Noriega.